Hola amigos de YouTube, aquí les dejo estas tres historias de terror. Que las disfruten. El diablo en el espejo. Bueno, aquí comienza mi relato, que le ha ocurrido a un amigo mío. Estábamos todos tomando unas copas en un bar de Oviedo, mi ciudad. Estábamos de risas y bebiendo lo normal, cuando apareció un chaval moreno, de unos 16 años, como nosotros. Pablo, uno de mis amigos que allí se encontraban, le saludó, puesto que eran amigos. Se sentó con nosotros y hablamos durante unas horas. Al cabo de unas, más o menos, 3 horas, el tema de conversación pasó a ser historias de miedo, puesto que ya había anochecido y nos encontrábamos ahora en un botellón en un descampado. Nos contábamos historias terroríficas y acabamos realmente asustados. Entonces Safías, el chaval gótico amigo de Pablo, dijo que conocía una forma de ver al diablo. Le escuchamos con, la verdad, una atención de cuando te cuentan un chiste. El procedimiento que hay que seguir es el siguiente. Textualmente, en Nochebuena, justamente a las 12 de la noche, el diablo hace la inspección en la tierra, la única en el año, así que si queremos verle tiene que ser ese mismo día a esa misma hora. Vete al baño, puesto que es el lugar más propicio para realizar el evento, y cierra la puerta. Enciende 12 velas, al poder ser negras, y sitúate enfrente del espejo. Cuando quede poco para que sean las 12, cierra los ojos y sitúate, como dije antes, enfrente del espejo. Manténlos cerrados hasta que quede solo una campanada de las 12 que debe sonar. En ese segundo verás al diablo en el espejo. Todos nos lo tomamos a broma, pero David, otro amigo con el mayor valo que he visto nunca, dijo que lo haría sin problema. Estábamos a 20 de diciembre, así que en 4 días lo haría, solo pedía que hubiese un testigo, y que sería en su casa. Ese testigo fui yo. 24 de diciembre, las 23:55. Todo preparado y nadie que nos moleste. Entró David solo, yo tengo mucho miedo a esas cosas. Se cerró la puerta y esperé sentado afuera. Las campanadas sonaron, y yo estaba al acecho de que algún ser estuviese espiando para darme un susto, pero no pasó nada. Suspiré, aliviado, y llamé a Pablo. No contestó. Atemorizado, abrí la puerta de un golpe, y encontré a David en el suelo, agarrándose el corazón. Y en el aire se olía el inconfundible rastro del azufre. Llamé a la ambulancia a toda prisa y como pude, y se lo llevaron al hospital. Le diagnosticaron un infarto al corazón a causa de un sobresalto, una crisis nerviosa. Yo no pude dormir durante meses, hasta que fui tratado por un psicólogo. Cuando por fin David se recuperó, me dijo a mí sus primeras palabras. Lo he visto. Tengo mucho miedo ahora. Ya he conseguido dormir, pero David no es ya el mismo. Recuperó algo de su vitalidad, pero aún se le nota muy apagado, triste. Dicen que es porque el infarto lo deja a uno mal. No fue eso, fue lo que vio en el espejo. Y estará así hasta que se muera. Vamos con la segunda historia. Que la disfruten. 9 veces Verónica. Esto es justo lo que nunca debes hacer. Ponerte frente al espejo y repetir 9 veces seguidas el nombre de Verónica. No serías el primero que se ríe al conocer esta historia, que lleva circulando por el mundo desde hace varias décadas. Muchos antes que tú han pensado que se trataba de un cuento chino y se han burlado, pero otras personas aseguran que quienes no han hecho caso de la advertencia y han aceptado el desafío, han cargado con una maldición terrible. ¿Quién es Verónica? O mejor dicho, ¿quién era? Se trataba de una chica de 14 años que, estando en el pueblo con sus amigos, hizo espiritismo en una casa abandonada. Todo el mundo sabe que es algo tremendamente peligroso y que jamás debe tomarse como un juego. Ella no siguió las reglas de los fantasmas, se burló durante toda la invocación y una silla que había en la habitación cobró vida y la golpeó mortalmente en la cabeza. Sin embargo, Verónica aún no descansa en paz. Su espíritu está condenado y vaga, buscando venganza entre aquellos que no saben respetar el más allá, como le sucedía a ella en la vida real. Anya era una chica de la edad de Verónica que conoció la leyenda en su instituto. Sus amigos la picaron, diciéndole que no se atrevía a decir Verónica 9 veces ante el espejo. A ella le daba miedo, pero venció su terror porque le avergonzaba quedar mal ante todo el mundo. Una compañera fue a los servicios de esa planta del instituto para comprobar, entre risas, si cumplía la prueba. Lo hizo, no pasó nada y el grupo lo olvidó enseguida. Menos Ana. Para ella la auténtica pesadilla comenzó esa misma noche. Estaba en la cama, cuando un sonido la despertó. No se trataba de un estrépito, sino de una especie de susurro indescifrable que oía cerca de la nuca, mientras sentía como si alguien respirara en su cuello. Aterrada, se levantó y encendió la luz. Allí, solo estaba ella. A pesar de eso, no pudo dormir en toda la noche.
Al día siguiente, no se atrevió a contárselo a nadie. Estaba muerta de miedo, y en medio de la clase tuvo que salir al servicio para mojarse la cara y despejarse. Pero cuando entró al baño, hacía mucho frío, como estaban en invierno no le dio importancia, y una capa de vaho cubría el espejo. Ana lo limpió con la mano para comprobar horrorizada que tras ella había una chica que no había visto jamás, con una expresión de espanto y sangre en la cabeza. Fue solo un instante. Cuando se volvió a mirar, ya no había nadie. Ana rió nerviosamente, pensando que todo era fruto de su imaginación, los nervios y el cansancio. Sin embargo, cuando se volvió hacia el espejo vio algo que la dejó helada. Al borrarse el vaho una frase había permanecido escrita: «Soy Verónica. No debiste invitarme a volver». Ana no pudo soportarlo. Hoy pasa sus días encerrada en un manicomio, y solo habla para jurar y perjurar que el fantasma de Verónica la sigue atormentando. Vamos con la tercera y última historia, quizás muchos de ustedes la conozcan, se titula La Llorona. Comencemos. La Llorona, un día antes del terremoto de México 1985. Mi nombre es Raimundo Pérez y quiero relatarles un hecho verídico que me sucedió en 1985 cuando yo tenía 13 años y vivía en el Distrito Federal en México. Un día antes, el 18 de septiembre de 1985 para ser exactos, cayó una lluvia espantosa por la tarde. Yo me encontraba escribiendo en una vieja máquina de escribir Olivetti, haciendo mis tareas de secundaria. Ese día había ido a visitarnos una tía, hermana de mi mamá. Recuerdo que me quedé solo, pues mi familia la acompañó a la parada del bus, y poco después que salieron empezó a llover torrencialmente. Vivíamos en una privada con 3 edificios construidos recientemente. Exactamente en lo que hoy se conoce como Eje 6 Sur esquina con Playa Mirador, en la colonia San Andrés en la Ciudad de México. Tenía prendido el aparato de televisión con el volumen elevado, pero yo seguía realizando mis tareas escolares sin prestarle mucha atención. La lluvia pegaba violentamente en los ventanales del departamento, a pesar de que vivíamos en el primer piso del edificio de en medio y estábamos flanqueados por el primero. De repente se fue la luz, pero enseguida regresó, solo que con menor intensidad. En ese momento escuché que alguien me llamaba por mi nombre. La voz se oía como la de una mujer, pero en una especie de grito desconsolador y lastimero terrible: «Raimundo, Raimundo». Alcancé a responder: «Mande», distraídamente, pero al mirar hacia donde estaba el pequeño pasillo que conducía al baño y las 3 recámaras, vi flotando, como a 1 metro del suelo, a una mujer con un vestido largo color blanco, en una posición como echada para adelante y con las manos con unas uñas muy largas y extendidas hacia mí. Su cara se veía de un blanco sepulcral, pero descarnada y con unos ojos completamente negros y como escurriendo sangre. Grité y me paré cual resorte, echándome a correr fuera del departamento como un loco. Por ese entonces habían puesto una reja de fierro a la entrada del edificio, para protegernos de los robos, así que al llegar ahí no me pude salir, pues obviamente estaba cerrada con candado, por lo que tuve que regresar a mi casa, pues recordé que las llaves estaban puestas por dentro en el cerrojo. Con mucho miedo, sudando, temblando y casi llorando me di valor y traté de estirar la mano por fuera para alcanzarlas, pero cuál sería mi sorpresa que la puerta se empezó a azotar solita. Primero lentamente y después violentamente. Cuando eso sucedió puse pies en polvorosa de nuevo y corrí hacia los pisos de arriba, para pedirle a algún vecino las llaves de la entrada. Para ser exacto, subí al 3er piso, toqué y salió una vecina, sin pedirme muchas explicaciones me dio las llaves, y volví a bajar con un miedo tremendo hacia la puerta de entrada. Al pasar por mi puerta vi que automáticamente esta se empezó a azotar de nuevo y con violencia. Como pude metí las llaves y abrí la reja. Corrí como desaforado hacia el edificio principal, al primer piso también, donde vivía un amigo un poco más grande que yo, de nombre Eli, a quien le conté lo sucedido. Fuimos y bajamos el switch de mi casa para evitar de que se siguiera gastando la energía eléctrica, pues todo se había quedado encendido, y después me acompañó a mi departamento. Metió sus manos, sacó las llaves y cerramos la puerta. Nos fuimos a su casa y como 1 hora más tarde llegó mi mamá con mi hermano menor. Le platiqué lo sucedido pero no le dio mucha importancia. Ese día no pude dormir absolutamente nada del miedo y la impresión que tenía. Al otro día me levanté a las 6 de la mañana, me bañé y me fui a la secundaria de gobierno en la que estudiaba en ese entonces, la diurna No. 71 que está en las calles de Playa Revolcadero y uno de los andadores de la colonia militar Marte y que todavía existe. Antes pasé por mi amigo Eli, quien también estudiaba ahí solo que en un grado más alto.
Íbamos caminando, hasta eso recuerdo que riéndonos de nuestra reciente aventura, y cuando pasábamos cerca de una papelería que aún existe en la calle de Playa Encantada, Papelería del Sur se llama, de repente me caí al suelo con todo y portafolios, y él se empezó a reír a carcajadas. Solo que al momento él también se cayó, y se empezaron a escuchar tronidos y un ruido muy agudo que retumbaba en los oídos. De repente vi que los vidrios de una panadería cercana estallaron hacia afuera en 1000 pedazos de una manera impresionante. Eran como las 7:20 de la mañana y ya había suficiente luz, pero al ocurrir todo esto el día se oscureció de repente. Veíamos pasar perros aullando y corriendo, y no comprendíamos lo que estaba sucediendo. Hasta que mi amigo gritó: «Está temblando, vamos a cubrirnos», y empezó a rezar el Padre Nuestro. Nos guarecimos debajo de la cornisa de una paletería cercana, que recuerdo estaba pintada de verde y aún existe, y vimos cómo se empezó a abrir el pavimento hacia arriba como si fueran unas bocas gigantescas que escupían tierra y concreto hacia el exterior. Estábamos pálidos, muertos de miedo y sudando frío. El tiempo detuvo su marcha y nos pareció eterno. Sentíamos que nunca terminaría. Todo lo que ya relaté seguía sucediéndose inexorablemente. Veíamos gente saliendo a la calle, llorando y gritando. Se escuchaba un extraño murmullo de miedo, desolación y terror. Pero finalmente terminó. Todavía no estábamos seguros de que hubiera acabado, y para no dar pasos en falso nos quedamos unos minutos todavía rezando, hasta que estuvimos seguros que todo había terminado. Decidimos regresar a nuestro hogar. Solo habíamos recorrido unas cuantas cuadras, pero al regresar nos asustamos de la cantidad de gente que había en las calles. Vimos algunas bardas derrumbadas, vidrios rotos por todos lados, y mucho desconcierto y desconsuelo. Cuando llegamos al eje 6 sur, vimos que exactamente enfrente de nuestra unidad habitacional el pavimento se había roto impresionantemente. Se hizo un agujero enorme, que cubría la avenida, tiene como 5 carriles, completamente a lo ancho y como en 10 o 15 metros a lo largo. Afuera de nuestro hogar había una cantidad enorme de gente. Vi a lo lejos a mi madre, a mis hermanos y a la familia de mi amigo. Nunca se me olvidará que la mamá de mi amigo Eli, una mujer muy supersticiosa y un poco chiflada, cargaba en sus manos un gran cuadro del Sagrado Corazón de Jesús. Todo mundo lloraba, comentaba con angustia y se notaba mucha tristeza y pesadez en el ambiente. Para no hacerles el relato más largo, les diré que se cayó el edificio de hasta atrás de la unidad donde yo vivía. No se murió nadie de milagro, pero exactamente en el mismo departamento en el cual yo vivía, pero del edificio que se cayó, se quedó atrapada la familia que vivía ahí, compuesta por un matrimonio joven y un bebé hermoso de 1 año. El edificio prácticamente se les vino encima, pues todo el primer y segundo piso se vino abajo. La mamá y el bebé salvaron la vida porque se metieron debajo de la mesa del comedor, y aunque les parezca increíble, soporto lo que se vino encima de piedra y casacajo. El padre quedó tumbado en el piso de lo que era el estacionamiento de abajo pero con el edificio arriba, aunque sin sufrir daños de consideración, solo su pie se quedó atorado entre cascajo, y tuvieron que amputarle un solo dedo para liberarlo. Afortunadamente ahí nadie murió, pero la Ciudad de México, sobre todo en su zona centro, quedó destrozada. Dirán ustedes que qué tiene que ver el relato de terror con el que inicié con lo que pasó ese día, pues no tengo una explicación certera. Podría aventurar una pequeña explicación. La descripción de lo que yo vi ese día coincide con los relatos que ya existen acerca de la Llorona. Se dice que es una mujer con un vestido largo de color blanco, con la cara descarnada, los ojos como cuencas y llorando sangre, y lo más característico es que sus manos tienen unas uñas muy largas y las tiene estiradas como si buscara arañar. Siempre está flotando con el cuerpo hacia adelante y más o menos a 1 o 1,5 metros del suelo, y sus quejidos son muy lastimeros. Días antes del terremoto en México, se escuchó llorar a la Llorona en varias partes de la ciudad. Su presencia siempre precede a grandes catástrofes, y se aparece sobre todo cuando llueve muy fuerte, por aquello de que ahogó a sus hijos en un río. La Llorona se aparece en México desde antes de la llegada de los españoles y en el libro sagrado del Popol Vuh existe una descripción de la misma, y por cierto, ella misma vaticina la conquista española y lo mucho que sufrirían los habitantes del México antiguo. Relatos un poco más recientes datan de la época de la colonia, en la ciudad de Guanajuato, donde se dice que una madre acuchilló en una tina con agua a sus 3 pequeños hijos, víctima del abandono de su esposo. Personalmente creo que en todas las épocas la Llorona se posesiona de alguna mujer con problemas maritales y termina ocurriendo siempre una tragedia. Para muestra un botón.
La historia de la familia Mijangos de Querétaro, donde el 24 de abril de 1989 ocurre el asesinato de 3 pequeños niños realizado por madre de esa familia, quienes vivían en la colonia Jardines.